Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Munguía y les vengo a hablar sobre la arqueología del saber por Michael Foucault. Tengo un resumen visual, creo que se alcanza a apreciar muy bien. Vamos a hablar primeramente sobre la arqueología del saber. El tema más que nada son las reglas que hacen posible el conocimiento. También será las formaciones discursivas y formación de objetos, modalidades enunciativas, la formación de conceptos y una conclusión por mi parte. En tanto la formación discursiva, vamos a hablar de las reglas que determinan qué puede decirse y quién puede hablar, como por ejemplo lo sería un discurso del cambio climático. De la formación de objetos hablaremos del discurso que construye su propio objeto, como la criminalidad, la locura o la salud. De las modalidades enunciativas hablaremos sobre la posición desde la que se habla, como autoridad, como institución o como contexto. Y un ejemplo podría ser como un médico, un político o un influencer durante la pandemia. Además de la formación de conceptos, que esto sería básicamente que los conceptos nacen, cambian y se transforman dentro del discurso. Por un ejemplo sería el algoritmo, o la normalidad, o el género. Y una conclusión básicamente. Bueno, comenzando, para dar una pequeña introducción, hablaremos de Michael Foucault. Michael Foucault fue un filósofo francés que cambió por completo la forma en que entendemos el conocimiento y el discurso en su obra La arqueología del saber, publicada en 1969. Foucault nos propone una herramienta para analizar cómo se forman los discursos, cómo se crean los conceptos y cómo surgen los objetos de conocimiento en diferentes épocas. Su objetivo no es descubrir la verdad oculta detrás de las palabras, sino entender las reglas que hacen posible que algo pueda ser dicho, pensado y aceptado como verdadero. En este video veremos 4 ideas claves de Foucault: las formaciones discursivas, la formación de objetos, las modalidades enunciativas y la formación de conceptos, para comprender cómo se construye el conocimiento de la sociedad. Empezando por las formaciones discursivas. Para Foucault, una formación discursiva es el conjunto de reglas que hace posible que ciertos enunciados existan y circulen dentro de un campo del saber. Es decir, no todo lo que puede decirse se dice. Existen límites, condiciones y regularidades que definen lo que es aceptable o no dentro de un discurso. Por darles un ejemplo, un discurso sobre el cambio climático. En los medios y en la ciencia solo algunos enunciados son reconocidos como válidos, como los informes del IPCC, mientras otros, como los de el negacionismo, quedan fuera o deslegitimados. Las formaciones discursivas establecen quién puede hablar, sobre qué temas y con qué legitimidad. En otras palabras, el discurso no es libre, o sea, está estructurado por reglas históricas. Por ahí dejaremos las formaciones discursivas y pasaremos a las formaciones de objetos. En toda formación discursiva surgen ciertos objetos de conocimiento que no existen por sí mismos, sino que construidos por el propio discurso. Por ejemplo, el objeto criminalidad no siempre ha significado lo mismo. En el siglo XIX se hablaba de criminalidad como una cuestión moral o biológica. Hoy se asocia más con estadísticas, conductas sociales o tecnología de vigilancia. En ambos casos, el objeto criminalidad existe porque hay un discurso que lo define, lo nombra, lo mide y lo estudia. Así el discurso no solo describe la realidad, sino que la produce. Cambiando de tema, ahora a las modalidades enunciativas, sería que Foucault también señala que no todos los enunciados tienen el mismo peso. Las modalidades enunciativas son las posiciones desde las cuales se habla, determinan quién puede decir algo, en qué condiciones y con qué autoridad. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, los discursos sobre salud pública tenían distintas modalidades enunciativas. Un médico científico podía emitir un enunciado con autoridad científica, un político podía transformar un enunciado
o ese enunciado en una política pública y un influencer podría reinterpretarlo para su audiencia, que eso sería muy peligroso. Cada uno habla desde su posición diferente y eso cambia el efecto del discurso. No, no hace el mismo efecto en nosotros lo que nos diga un influencer a lo que nos diga un médico especializado o lo que nos diga un partido político. En resumen, quien habla y desde donde habla es tan importante como lo que dice, por dar una final. Luego tenemos la formación de conceptos. Finalmente, Foucault analiza cómo los conceptos se forman dentro de los discursos. Los conceptos no son ideas universales ni eternas. Se crean, cambian y desaparecen según las reglas de cada época. Por ejemplo, el término algoritmo antes era un concepto técnico limitado a la informática. Hoy se ha convertido en una palabra central en los discursos sobre inteligencia artificial, vigilancia o ética digital. Su significado se transforma según las prácticas, los saberes y las instituciones que lo usan. Así los conceptos no surgen de la nada, sino que se forman y evolucionan dentro de formaciones discursivas concretas. Después de haber hablado de esto, me iré con mi propia conclusión. Espero sea de su agrado y terminamos compartiéndola. Foucault nos enseña que el conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, sino un producto histórico que depende de reglas discursivas. Las formaciones discursivas que determinan qué se puede decir, la formación de objetos que construye aquello de lo que hablamos, las modalidades enunciativas que fijan quién tiene derecho a hablar y la formación de conceptos que muestra cómo las ideas cambian dentro del discurso. Su teoría es fundamental para entender cómo en la actualidad los discursos en los medios, la ciencia o la política producen conocimiento y poder al mismo tiempo. En un mundo lleno de información, reconocer estas reglas es clave para pensar críticamente. Con esto hablamos de que los discursos que ya tenemos tanto facilidad en estar expuestos a ellos no son del todo verídicos y siempre tenemos que tener esa ayuda crítica sabiendo estos simples aspectos para poder ser críticos y racionales. Muchas gracias.